Y con quien estamos conectados ahora, ¿sí? Vamos a hacer una nota internacional. Porque estamos conectados con Lucas Cesarego de Cesarego en el Mundo. ¿Sí? Yo lo voy a decir en castellano, él seguramente me lo puede decir mejor en italiano. Con esta movida de un intercambio cultural que viene realizando de un tiempo a esta parte, buscándolos Cesarego en el Mundo. Algo así. Sí, Luca, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda. ¿Cómo andás? Hola Eduardo, ¿todo bien vos? Bien, bien, gracias por atendernos ante todo. No, gracias a ustedes. ¿Dónde te encontrás en este momento? ¿Dónde estás? Estoy en Chivilcoy. En Chivilcoy. Ah, estamos acá nomás. Sí, sí, estoy acá. Me vine Perfecto. de visita. Muy bien, muy bien. ¿Y has encontrado algunos Cesarego aquí en la ciudad? Sí, acá en Chivilcoy hay muchos. Eh, Chivilcoy es la ciudad argentina afuera de Capital Federal en donde más descendientes de emigrantes de apellido Cesárego hay en toda la Argentina. Por esto, después de muchos años de búsquedas, lo elegimos como el lugar para armar un intercambio cultural y un hermanamiento entre el pueblo mío de Italia y la ciudad de Chivilcoy. Perfecto. ¿Y has encontrado más en otros lugares de la República Argentina, obviamente de Chivilcoy? Sí, en Argentina hay un montón. Bueno, principalmente en Buenos Aires, capital federal, y lo que es Gran Buenos Aires, el conurbano, la gran mayoría están ubicados ahí. Pero en la provincia de Buenos Aires hay en General Belgrano, hay en Campana, hay en Pilar, en Varadero, en Lincoln, en Junín, hay en Mar del Plata también, en un montón de lugares. Después en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en Victoria, en la provincia de Córdoba hay en Córdoba Capital y en Villa María, hay en Mendoza, así que están repartidos por todos lados. Por eso te preguntaba dónde estabas, porque a través de las redes sociales observábamos, ¿no? Que has viajado a varios de estos lugares, a varios de estos sitios. Sí, estuve recorriendo bastante, encontrando gente y también recorriendo archivos para hacer búsqueda, porque la actividad que vengo llevando hace varios años es buscar a la gente y organizar encuentros con ellos para compartir recuerdos, informaciones familiares y también buscando en archivos, archivos judiciales, registros civiles, parroquias documentos, actas de nacimiento, de matrimonio, sucesiones, todo lo que pueda aportar información y datos a la búsqueda para armar los árboles genealógicos de cada una de las ramas que se instalaron acá en el país. Perfecto. Y sí, lo que pasa es que tenemos, hubo en su momento mucha migración de Italia aquí a la República Argentina, sí, lógicamente, y bueno, así que material debes encontrar en la mayoría de los sitios. Sí, hay un montón y además te aclaro que el pueblo de Cesárego está en la provincia de Génova. Génova es una ciudad que queda en el noroeste de Italia y es el puerto principal de Italia y siempre fue uno de los puertos más importantes de Europa y del Mediterráneo. Y los genoveses, al tener el puerto tan cerca, fueron los primeros italianos en emigrar a Latinoamérica. De Claro. hecho, la emigración genovesa es la más antigua en América Latina, en el Perú, en Chile y en Argentina también. De hecho, vos te encontrás con genoveses acá en la Argentina a partir del año 1850 en adelante. Y ya en la década del 90, 1890, 1900, los genoveses que venían a la Argentina ya eran muy pocos. De hecho, la segunda ola migratoria de Italia a la Argentina es la del sur de Italia, de la Calabria, de la Sicilia, de la zona de Nápoles. Pero la inmigración genovesa es la que empezó, digamos, y son los primeros que dejaron de venir también. De hecho, es casi imposible encontrar un genovés nacido en Génova, acá en la Argentina, porque ya son todos nietos o bisnietos o tatarasnietos de los inmigrantes. Claro. Así que la búsqueda es mucho más difícil porque son documentos mucho más antiguos. Tener que reconstruir muchas más generaciones. Y Por por eso hay supuesto. mucha descendencia, porque pasaron muchos años desde la primera inmigración y ahora ya te encontrás con tercera, cuarta o quinta generación de inmigrantes que tuvieron por ahí en esa época 10 hijos, cada uno de los cuales tuvo 7 o 8. Entonces ya el inmigrante tenía 10 hijos y 70 nietos. Ahora ya imagínate, bisnieto y tataranieto, ¿cuántos hay? Acá en Chivilcoy, por ejemplo, hubo distintos emigrantes de mi pueblo que se instalaron en distintas épocas y no todos los descendientes de ellos llevan el apellido Cesárego, porque por las generaciones femeninas que nos transmitieron el apellido,
en Chivilcoy seguramente hay muchísimos descendientes de Cesárego que no saben, porque por ahí era la abuela o la bisabuela que era Cesárego y ya llevan otro apellido y no tienen conocimiento de sus orígenes, Claro. por el lado materno o por el lado femenino. Exacto. Y sí, porque obviamente que después llevaban el apellido, la mayoría seguramente llevaba el apellido paterno, ¿sí? Y Claro. sin embargo, quizás su madre sí venía de esta descendencia, ¿no? Claro, de hecho, lo que hice, digamos, en un primer momento fue a través de las redes sociales o de las guías de teléfono, cualquier medio que me permitiera ubicar a los cesárego por toda Argentina, ubicarlos, escribirles y tratar de encontrarme con ellos para profundizar la historia familiar de cada uno. Después lo más difícil, que lo que estoy haciendo en los últimos años, es tratar de ubicar a las otras ramas, o sea, los que ya no llevan el apellido y se hace mucho más difícil, obviamente, porque gente que lleva un apellido distinto, rastrear para atrás los apellidos maternos o de la abuela materna es mucho más complicado y esto únicamente lo puedes hacer a través de los documentos. Las sucesiones que se guardan en el archivo de los tribunales, que son documentos públicos que se pueden revisar y de ahí se saca mucha información. El registro civil, los archivos de las parroquias y hay páginas genealógicas también en internet que publicaron datos antiguos y bueno, cruzando toda la información uno puede llegar a ubicar a más descendientes y ampliar los árboles genealógicos. Luca, contanos cómo fue, digamos, cuando visitaste Chivilcoy. No, no tanto ahora, por supuesto, porque obviamente el conocimiento es mucho, mucho mayor, ¿no? Pero cuando llegaste a Chivilcoy o alguna de las otras ciudades que nos mencionaste, de las distintas provincias, y trajiste tu inquietud, ¿no? ¿Cómo te fue recibiendo la gente ante tratar de, bueno, generar este vínculo, esta conexión con el apellido? Mira, la verdad que siempre me recibieron muy bien. Por lo general, el descendiente de italianos acá en la Argentina lo que siempre trata de hacer es o viajar a Italia digamos, la mejor opción, o si no puede, tratar de buscar por internet o por las redes sociales, ubicar cuál es el pueblo de antepasado, de dónde Sí. salieron, conocer algo de su historia, sus orígenes. Y es más difícil que sea alguien de allá, que se venga para acá a buscarlos, digamos. Entonces, siempre tuve mucho éxito en todo lo que fue mi búsqueda porque siempre le llamó mucho la atención a la gente de acá que fuera alguien de allá, que viniera a buscar a los descendientes de los que se fueron del pueblo y no al revés. Entonces, la verdad que siempre me recibieron muy, muy bien y fue una experiencia, la verdad que muy fructuosa para las dos partes, para mí, porque pude profundizar mucho mi búsqueda, y para ellos, porque pudieron conocer un montón sobre la historia familiar, saber de dónde salieron los antepasados, ubicar en algunos casos familiares lejanos que todavía estaban viviendo en el pueblo. Así que fue un intercambio cultural muy, muy interesante. Y acá en Chivilcoy lo que se dio, gracias al hecho de que hay muchísimos descendientes ubicados acá en la ciudad, fue en el año 2014 un hermanamiento oficial entre mi pueblo y la ciudad de Chivilcoy, porque en ese momento viajó una delegación de mi pueblo de unas 25 personas con nuestro intendente a Chivilcoy y se firmó una acta oficial de hermanamiento. Se le impuso nombre Cesárega a una calle acá de Chivilcoy, la calle 1, y en el 2016 se hizo lo mismo, pero al revés. Viajaron representantes de Chivilcoy a Italia y en el año 2016 se le puso nombre Chivilcoy a una plazoleta, a un mirador allá de mi pueblo, al lado del municipio. Y Bien. ahora que me vine nuevamente, después de un par de años que no pude viajar por el tema de la pandemia, me volví a juntar con el intendente, hubo un intercambio de presentes que mandó el intendente de mi pueblo para acá. Y nada, tratamos siempre de seguir en contacto y en algún momento esperando por armar otra vez una reunión o algún evento como para seguir celebrando este lazo, este vínculo. Claro, y tiempos complicados, ¿no? Los que vivimos en estos 2 años y seguimos viviendo todavía, lamentablemente. Y sí, esto limitó todo. Toda actividad humana se vio afectada por la pandemia, lo económico, lo cultural, lo social, que lo que quizás más nos afectó, más allá del tema sanitario. Además, acá en Argentina tienen un nivel de socialización muy alto, la gente se junta, está instalado en la cultura argentina, así que seguramente esto les haya afectado un montón a ustedes Y sí, y a todo lo que es actividades culturales, juntadas y reuniones se vio afectado un montón, pero bueno, ojalá que ya
de a poco vayamos saliendo de todo esto y se pueda volver a la normal actividad y a la vida de todos los días. Por supuesto. Luca, ¿y cómo surgió? Recordanos cómo surgió justamente el hecho de empezar a buscar a los cesáreos en el mundo. Bueno, yo llevo el apellido del pueblo en donde nací y me crié y vivo. Así que este ya fue un empuje muy grande porque siempre como que llevas adentro algo, una relación muy fuerte con tu tierra, porque vivo ahí y mi papá nació ahí, mi abuelo nació ahí y el apellido, el origen de mi familia y las raíces en el pueblo son muy, muy antiguas, así que es algo que lo llevas adentro. Y de mi familia hubo también antepasados que se vinieron a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces como que mi curiosidad nació en un primer momento con buscar qué le había pasado. Porque, viste, en esa época no eran de escribir mucho y el pariente se iba al otro lado del mundo, por ahí cuando se casaba mandaba una foto del matrimonio, que es justamente lo que yo encontré en la casa de mi bisabuela, una foto de mi tío bisabuelo cuando se casó acá en Buenos Aires en 1923, y nada más, después no se supo más nada. Entonces ahora ya con la tecnología, las redes sociales y la posibilidad de viajar, quise empezar a buscar por ese lado para ver si algún pariente mío había tenido descendencia. Y de los tantos que se fueron, algunos sí, tuvieron y me ubiqué a unos parientes lejanos viviendo acá en la Argentina. Y después de ahí la búsqueda se fue ampliando porque hablando con la gente mayor de mi pueblo, todos me comentaban que en cada familia había algún miembro que en algún momento se había ido. Entonces empecé a encontrar gente de apellido Cesárego por todos lados en la Argentina y no todos estaban relacionados con mi familia, porque allá somos casi todos Cesárego, pero no todos son parientes entre ellos. Claro. Entonces ahí dije, bueno, es interesante, me gusta, a la gente también le interesa, entonces seguí y nada, ahora hace ya casi 15 años que llevamos adelante esta actividad cultural muy, muy interesante, muy fructuosa y nada, vamos siguiendo por este camino. Bien, ¿y cómo se proyecta el futuro, ¿sí? En relación a esta búsqueda? ¿Para dónde se continúa? Mira, yo en el año 2011 organicé la primera juntada de los Cesárego por el mundo, allá en el pueblo de Cesárego. Viajaron casi 50 personas desde el extranjero, muchos de Argentina, algunos de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de Australia, de varios países europeos, al pueblo de Cesárego, que en realidad más que un pueblo es una aldea, tiene 230 habitantes, es muy chiquito. Así que 50 personas desde el extranjero y unas 100 y pico desde otros pueblos de Italia. Casi se duplicó el número de los habitantes ese día cuando se celebró esta fiesta. Y en esa oportunidad publiqué un libro sobre la historia del pueblo y las biografías de muchos emigrantes que en ese momento había podido reconstruir. Ya pasaron 10 años y ahora ya tendría mucho material para sacar otro. Así que uno de los proyectos que tengo es publicar otro libro biográfico hablando de todos los emigrantes que hasta el momento pude ubicar, de sus descendientes, publicando fotos, documentos, curiosidades, datos, fecha de nacimiento, matrimonio, ¿viste? Como para armar la historia de cada uno y cómo le fue en su vida en el otro, en el nuevo mundo, digamos. Y después seguir con las reuniones. Hicimos 3 encuentros internacionales, el primero en 2011 allá en Italia, el segundo 2014 acá en Chivilcoy, que es cuando se celebró el hermanamiento y cayeron acá en Chivilcoy Cesárego de toda Argentina, vinieron de Córdoba, de Rosario, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de varios lados, vinieron de Chile y de Perú también, y más allá de la delegación de Italia que te nombré. Y en el 2016, la tercera reunión internacional se hizo en Italia. El objetivo es organizar una cuarta reunión internacional, quizás en otro país, o en el Perú o en Chile, en donde hay comunidades de descendientes de mi pueblo también muy grandes. Y nada, seguir con los encuentros y seguir con la actividad cultural publicando información online y con un nuevo libro que tenga todos los datos que hasta hoy pude juntar. Claro, o sea, a medida que vas recabando datos, tienen que ir surgiendo nuevos documentos, ¿no? Todo el tiempo. Todo Se el tiempo, y actualizan sí. datos todo el tiempo. Ahora, bueno, lo bueno que recién decías está en las redes sociales. Ahí te permite, lógicamente, ir volcando la nueva información que se adquiere. Sí, eso la verdad que está buenísimo porque te permite, más allá de la distancia, de quedar permanentemente en contacto con todos. Hay gente que ubiqué hace quizás
2 semanas durante este viaje y recién empezamos el contacto y el intercambio de datos. Hay personas que ya hace más de 10 años de Buenos Aires que yo conozco, estamos en contacto y ahí ya hay un lazo de amistad que va más allá del tema de la búsqueda y de lo cultural y de lo histórico. Así que también toda esta actividad me llevó a tener muchas amistades y muchos contactos por todo el mundo. Y las redes sociales ayudan un montón en mantenerlos. Pregunto, así, con la gente que te has contactado, por ejemplo, aquí de Chivilcoy y de otros lugares, ¿también se ha sumado a colaborar contigo? Es decir, bueno, Luca, vamos a tratar de nuestra parte a ver qué podemos conseguir en materia de información para darte. Sí, sí, claro. Lo ideal y lo que muchas veces pasó fue que la gente me abriera las puertas de sus casas y empezamos a charlar aportando yo los datos que traía desde allá sobre los emigrantes y ellos abriendo, viste, la clásica caja de zapatos de donde salen las fotos antiguas y los documentos, muchas veces cartas escritas en italiano que se mandaban con los parientes de allá que los descendientes actuales capaz que ni podían leer porque o no entendían la letra o porque estaban en italiano. Entonces ahí también el intercambio de información fue muy fructuoso porque yo al poder leer las cartas les pude traducir lo que se mandaban con los parientes desde allá y en muchos casos con los nombres y las firmas de las cartas que venían de allá, entender quiénes eran las personas de Italia que escribían y también reconstruir lazos familiares con los parientes de allá que se habían cortado como hace más de 50, 60 o 70 años. Así que la colaboración de la gente es fundamental para poner a disposición la documentación que tienen guardada en las casas y también en su propio pueblo por conocimientos que tienen quizá con la secretaria de la parroquia o por algún lugar del pueblo, ayudarme a juntar más información, más partida, más actas. Entonces es muy, muy importante la colaboración que hay por la gente que vive acá. Bien. Luca, agradecerte muchísimo por el tiempo, sí, por la posibilidad de charlar contigo, sí, que andes en este momento por nuestra ciudad, no sé cuánto tiempo te vas a quedar, por si alguna persona también se quiere contactar, sí, contigo. Mira, Y tirarte justo alguna información. justo viajo mañana. Yo Mañana. hace 40 días que estoy acá en la Argentina, me Bien, vine a pasar las fiestas con la familia de mi esposa, que es de acá de Chivilcoy. Y, y nada, mañana ya nos volvemos para Italia. Pero para quien me quiera contactar, está la página del Facebook, Luca Cesarego, Cesarego en el mundo, y el mail info@cesarego.it. Así que perfecto, ahí cualquier está. cosa, para quien se quiera comunicar, con mucho gusto. Luca, muchas gracias por atendernos, muy amable, que termines muy bien este 2021 y que sea un 2022 mucho mejor, ¿sí? Seguramente te vamos a estar contactando también el próximo año para ver cómo sigue toda esta búsqueda. Que tengas un buen cierre del año. Muchas gracias. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de hablar por la radio del centro y un feliz año nuevo para todos. Muchas gracias, Luca. Luca Gracias. Cesárego en el mundo, aquí con nosotros, en vivo, en directo, charlando en Radio del Centro. Lógicamente, sí, nos vamos a ir a hacer una tanda y ya volvemos. Espacio de publicidad.